¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a este capítulo. Como Roberto Correa siempre me dice, 189, no me equivoqué Roberto, ¿cierto? Eso. 189 de Recuperemos Chile en El Conquistador, en esta nueva casa radial. Yo me siento halagado que me hayan invitado a participar. Además que hay mesa llena, nuevos rostros tenemos también a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales del Conquistador, Red Los Lagos. Comienzo por las damas, Roberto, Las para damas presentarla. primero. Por supuesto, María Soledad Lorca, candidata a Hola, diputada por el Distrito 26. hola. Este lado, por si acaso, Sí, este distrito. Bienvenida, María Soledad. muchas gracias por la ¿Qué comunas invitación. son para que la gente sepa? Por Son supuesto. 18. Ya pues. No, ¿Las hombre, quieres nomás. escuchar? Al tiro nomás. La Vamos a quiere partir. pillar, Roberto. Sí, La quiere pillar. partimos por Chiloé, o sea, todo completo, Sí. completo, Diez ya comunas. porque son ahí, Ahí son es más terribles. fácil, ahí es más Sí. fácil. comunas Todo No, Chiloé. fíjate que me es Chiloé, más Palena, fácil. Puerto Montt Y no, pues Calbuco. también Cochamó, Sí. ¿cierto? Todo ese lado, todo el lado. ¿Cochamó no va con Puerto Ara, no? No. No, Cochamó viene Cochamó acá. es con... Hasta Ralún llega. Sí, es 26. Cochamó junto con las comunas de la provincia de Oye, Palena. bien desordenado partimos hoy día. Ya que complicamos a María Soledad, Terminemos, ¿cierto? terminemos. Pablo Gaete. No, de ahí seguimos preguntándole por lo Bueno. distinto. Pablo Gaete. Muy buenas tardes a todos nuestros amigos de Recuperemos Chile. Ahora nos cambiamos de barrio, pero estamos cerca, ¿cierto? Con toda la red Los Lagos del Conquistador. Así que un cariñoso saludo a todos nuestros auditores. Y felices también de tenerte. Abogado Marco Velázquez. Tanto tiempo que nosotros no nos veíamos, ahora nos encontramos. Y siempre peleando con Marco Velázquez. No, nunca tanto. Sí, es normal de repente tener discrepancias. Por supuesto. Eso es parte de la... El peleador Marco. No, parte del legítimo... Es parte de la vida. Sí, claro, y en política es normal tener posturas distintas, discrepar con respeto, y es lo que yo recuerdo, de nada más que eso, digamos. Con alguna ocasión, pero muy marginal, ¿no? En general. ¿Para quién? ¿Viste? Sí, claro. Lo pasado pisado ya. Sí, claro. Así es que, bueno, lo importante, una nueva etapa con el programa en la red del Conquistador. Así que muy contento de poder conversar también en esta casa donde he sido invitado a distintos programas. Sí, además que está nuestro anfitrión, pues, quien nos permite que estemos aquí. Y se ríe Roberto, se ríe. Roberto Correa. Muy agradecido por este nuevo programa 189 Recuperemos Chile. Queremos dar un granito de arena a esta batalla cultural que tenemos que como chilenos para recuperar mi país. Me carga cuando dice este país como si fuera alguien. Es mi país que tenemos que dar la batalla cultural para recuperarlo. Es verdad. Bueno, hartos temas han surgido durante esta semana. Recordemos que estamos todos los sábados en el Conquistador en horario de la mañana. Y bueno, está el caso Calbuco, que aquí después le podemos preguntar a Marco Velázquez cuál es su opinión al respecto. Lo que ocurrió en el sector de la carretera Austral con este empresario asesinado, también se lo podemos preguntar a Marco Velázquez. Lo que pasó con este menor de edad que nos golpeó el corazón a todos, ¿cierto? En la Terrible. comuna de Recoleta. Roberto tiene un calificativo que yo no sé si corresponde o no jurídicamente. Él dice, él no murió en un accidente, murió por un delincuente que iba huyendo ya y que un furgón escolar fue impactado y pierde la vida, Roberto. La Real lamentablemente, Academia este dice niño, que Ernesto. un accidente es un suceso eventual, involuntario y dañoso para las personas o las cosas. Pero este no es algo eventual. Este ya tiene 20 detenciones anteriores. Entonces los responsables son los jueces que lo dejaron 20 veces libre. ¿Te fijas? Cuando un alcohólico le quitan el carnet porque maneja con trago, él ya cuando choca por tercera vez no es un accidente, no es algo eventual. Este es un gallo que permanentemente provoca accidentes de tránsito, por eso le quitan los documentos. Bueno, estos delincuentes que a veces tienen prontuario por asalto, droga, alcohol, cuando sigue libre. Entonces los jueces que se hagan responsables. ¿Se fija? Oye, ¿dormirá el juez tranquilo? Todo lo que lo liberaron, ¿dormirá mirando al techo, si realmente puede dormir tranquilo con la muerte de un niño? Y vamos a darle el Buena pie pregunta. a nuestra invitada, porque también son responsables los diputados que no han legislado Eso justamente. para que los reincidentes no vuelvan a quedar libres, y tampoco se han legislado para la RUF, reglas de uso de la fuerza que permiten a nuestros policías actuar con mayor dureza contra estos delincuentes criminales que el que maneja
un auto curado y volado y mata a un niño, un criminal. Y me callo para darle pie a nuestra invitada. Roberto, te recuerdo que hace poco tuvimos una asistencia de ¿cuánto? De 40 diputados de 155. Uno de los temas también era la seguridad. ¿Y qué pasa ahí? Entonces, claramente, y lo he dicho en varias ocasiones, claramente los diputados no están haciendo la pega. No están dando el ancho. Nada. ¿Ya? Porque yo creo, Roberto, que las leyes ya están. Apliquémoslas. Pero démosle más poder a los carabineros. Démosle herramientas. Cuestionando armas para los carabineros. Hasta estas pistolas Taser. Claro, cuestionándolas, por favor. ¿De qué estamos hablando? Esto realmente no era un accidente. Esto era una huida de un delincuente. De dos. Sí, y yo quería preguntarle a María Soledad, ¿cómo ha sido la recepción de la gente en tu campaña, en tu recorrido por Chiloé, por las distintas zonas, cierto que tú comentabas, las comunas que son 18? ¿Cómo ha sido la recepción de la gente? ¿Qué es lo que te ha llamado la atención? ¿Y qué crees tú que viene a futuro en las 2 o 3 semanas que restan de campaña? Ha sido una sorpresa. Ya, yo te comentaba hace un rato que ha sido una sorpresa. ¿Y por qué ha sido una sorpresa? Porque uno va a lugares, hoy día, por ejemplo, nos juntamos con 2 instituciones, ya las nombro, ¿cierto? Sí. Uno es, esto es una fundación de síndrome del amor, ¿ya? Y también nos juntamos con un sindicato de colectiveros, ¿ya? Perdón, para aclarar, el síndrome del amor es una institución, una fundación fundación que recibe a niños con síndrome de Down. Ya. ¿Ya? Yo soy mamá de una niña Down de 21 años, ya, de 22 la Ursulita, y puedes entender que yo conozco muy bien el tema. Pero cuando nació la Úrsula era todo muy básico, y en una isla, y en una comuna pequeña. Entonces conozco el tema y la Úrsula igual ha sido también una luchadora, ¿ya? Bueno, pero a mí me impactó la posición de todos, o sea, todos queremos lo mismo y al mismo candidato. Increíble. Claro. Entonces tú piensas, entras en un lugar donde hay mucha incertidumbre, porque yo entro, de partida tengo que convencer a alguien. Yo no tengo pasado político, ¿ya? Yo lo único que tengo que hacer aquí es defender un programa de gobierno que yo avalo plenamente, porque lo conozco de la P a la P. Y nos han capacitado para eso. Entonces yo entro a un lugar diciendo y teniendo la necesidad de convencerte. Entiendo perfectamente que hay personas que están dentro de lugares donde no pueden emitir una posición, por supuesto. Pero también, ¿qué pasa? Que ellos mismos me sacan fuera del contexto y me dicen, nosotros también avalamos a tu candidato Johannes Kaiser. Oye, y en tu calidad de mujer, Johannes ha sido de alguna manera cuestionado por unos dichos de hace muchos años, pero en tu calidad de mujer, por ejemplo, ¿ha tenido alguna repercusión en tu campaña? Considerando además, y hago el alcance, de que otra mujer, diputado, que es la abuela, ¿cómo se llama? Pamela Sí. Giles. Ella trabajó con Johannes Sí. y fue una de las principales Sí. personas que dijo que Johannes Kaiser no tenía nada de misógino y que eso era una estupidez de la izquierda que se había aprovechado de unos dichos de hace 4 o 5 años en circunstancias absolutamente dispares a las actuales, Así es. ¿cierto? Y dentro de un marco de que él actuaba Un como juego. youtuber, Sí. ¿cierto? Bueno, Absolutamente. un joven buscando un joven despechado. Sí, bueno, también, ¿cierto? Es verdad, todo nos pasa. Pero ¿qué ha sido para ti como mujer trabajar con él y trabajar en este partido y hoy día representarlo de alguna manera Mira, en esta campaña? la primera impresión que yo tuve, porque nosotros, te insisto, nos han capacitado, yo no tengo, vuelvo a decir, pasado político ya, somos personas que vamos con esto por lealtad, porque tenemos los mismos ideales y los desarrollamos. La primera impresión que yo tuve con él, porque fue una cosa pero tremendamente básica, casi una anécdota. Ya estábamos en Machalí, nos estaban capacitando. Entonces él toma su plato, mira, es una anécdota, pero él toma su plato así y se pone a la cola de todos.
tú siempre esperarías que quizá una persona de ese nivel podría haber sido atendido por todos los mozos que estaban ahí. Y ellos se acercaron. Y él dijo, no, yo soy uno igual a todos. Esa igualdad enamora. ¿Por qué? Porque eso es lo que queremos todos. Igualdad de Un trato. presidente que sea el primer mandatario. ¿Cierto? Es un ejemplo. Y en cuanto a lo del trato de la mujer, eso es absolutamente falso. Bueno, por algo en su campaña política es vamos a hacer que este país sea el mejor lugar del mundo para ser mamá, ¿ya? Y está claro, o sea, y mira, te doy otra, porque las personas tenemos que fijarnos en detalle. Para votar hay muchas cosas que uno se tiene que fijar, documentar, pero también has visto a un candidato de la mano de su mujer en toda la campaña, ¿la has visto? Y tú me dices, ¿por qué él va a ser misógino? Si él anda con su mujer al lado, de la mano. En la ruta, En la toda ruta la 4K. claro, no, y viaja con ella. en todas las presentaciones que ha hecho a lo largo de Chile, su mujer está al lado. Entonces, oye, y él luce orgulloso a su mujer. ¿Quién hacía eso? Piñera. ¿Ya has visto a otros candidatos haciendo lo mismo? José Antonio José Cast Antonio también, Cast anda con su señora. también. Pero no lo he visto tanto como él, ¿te fijas? Entonces, ¿por qué? Porque lo están crucificando por algo que no es. Y eso es un detalle, pero mira cómo hace la diferencia. Sí, igual ahí hay decisiones personales de repente que se conversan en la familia, de qué tanta exposición puedo tener como pareja y eso. Marco Velázquez, ¿cómo ha estado? No, Por favor. súper bien. Después de 7 años de trabajar en Chiloé, paso cada vez más tiempo en Puerto Montt, pero también como dedicado solo al ejercicio libre de la profesión. Colaboro en política en lo que puedo. En la campaña anterior apoyé firmemente a Claudia Reyes en su campaña gobernadora. Recuerdo que cuando ella y Mauricio, el marido, me dicen que José Antonio los llamó para que sea candidato a gobernadora, y me dice, pero no sé. Ese que yo me acuerdo que nos juntamos a conversar sobre esto, y yo le dije, mira, lo que está haciendo José Antonio es prepararte para que seas diputada. Esa fue mi lectura política, ¿ya? Y yo le dije, pero vamos a hacer algo peor que eso. Vamos a trabajar para que tú ganes. Y se morían de la risa y nos pusimos a trabajar, yo ayudando en cada viaje en lo que podía. Pero Claudia, que había sido concejal acá, se creyó el cuento y se dio cuenta de que sí podía ganar y que no se necesitaba el apoyo de una estructura gigante. A mí me sorprendió ver el trabajo de los republicanos súper aperrados y organizados. No, y la votación que sacó también. Sí, claro. Y en segunda vuelta, como en estos viajes a Chiloé, yo me daba cuenta de que también Alejandro Santana se había relajado, se sintió ganador. Totalmente. Entonces yo le dije a Mauricio, al marido de Claudia, le dije, Mauricio, el campo está abierto, los tipos están tan relajados, creen que van a ganar, vámonos los dos a Chiloé. Y en segunda vuelta le ganamos a Santana. Entonces, sí, claro. Y eso fue una tremenda sorpresa. Y Santana siendo... Chiloé. Sí, claro. Él, bueno, pero también él vivía muchos años en Santiago. Pero así pesó mucho el apoyo que le dio Fidel Espinosa. Le dio el apoyo al que Partido Socialista. salvó a Alejandro. Claro. Entonces, Eso lo ¿y por dijimos. qué lo menciono? Porque, bueno, también por un tema por profesional, en esta campaña no he podido estar tan presente como quisiera. El estar harto tiempo ausente a Puerto Montt igual te cuesta, Cuesta tiene insertarse, un costo profesional, y hoy día, no sé, hace una semana estuve trabajando casi toda la semana en La Serena, el lunes tengo que ir a Iquique, y claro, si uno tiene obligación y compromiso, especialmente con la familia, tiene que hacerlo. Sí. ¿no? No, y Oye, ¿tú mientras tienes ella pega detalle del caso de Coihuín? Yo vivo en el sector. La verdad es que Coihuín en los últimos 10 años o menos, los últimos 5 o 6 años, ha cambiado en forma brutal. ¿no? Para mal. Para mal. Hace un par de años atrás, entre Navidad y Año Nuevo, el puente Chamisa hacia Coihuín, en 2 ocasiones asesinaron a 2 personas, entre Navidad y Año Nuevo. ¿no?
Pero La- contémosle a nuestros auditores qué pasó en Coihue. Sí, bueno, La semana. ahora no, sí, a eso iba. Quería y partir porque lo quería mencionar en contexto de que eso no es nuevo. Mm. El asesinato de este empresario que es vecino de Chamisa, que fue asaltado, él repelió según lo que decían los vecinos, repelió el ataque y fue la misma gente que volvió a asesinarlo, ¿no? Que lo amarran y lo matan a golpes. Ahora, la familia había dicho que él ¿Eh? había sido ya hostigado. Sí, claro, si había sido, él los repelió en una ocasión anterior y regresaron con más gente, Mm, ¿no? Y ellos lo mataron. O sea, fue un homicidio absolutamente terrible. premeditado, ¿no? Y esos mismos días también en el sector de Coihue hicieron un portonazo y el conductor se salvó porque salió uno de sus perros y atacó y mordió a uno de los asaltantes. Porque ¿ya? para muchos puede quedar la sensación de que como es Coihue, de que es la carretera austral, todo el mundo No, no, se no, conoce. no, no. O sea, muchos de los vecinos sí se conocen, ¿Y un saben que... sector muy despoblado? No tanto. El sector, hoy Hay día en hay ciudad, parcelaciones, no solamente de las lomas de Coihue hacia abajo, en Chamisa, Chamisa hay está repleto. sí, claro. Lleno, Sí. lleno. Y el tema y el problema parte incluso desde Peyuco, digamos, donde hay clandestinos de alcohol y droga, Sí, hay ¿ya? mucho. Donde los vecinos han sí. hecho denuncias públicas en contra de la gente que habita en tal o cual casa donde hacen Los después famosos after. los Sí, ese es after el después del cierre de los locales establecidos que pagan patente comercial y hay captadores que y llevan no solo eso, o sea, el delivery de droga es... es brutal, ¿ya? Ahí mismo en Peyuco, y eso a propósito de estos delincuentes habituales del accidente que provocaron este accidente y el asesinato de este menor del furgón escolar. En Coihue hay una residencia de mejor niñez, ¿ya? Pero, y eso lo podemos tocar después al final del programa, pero yo creo que el programa mejor, la creación del servicio de mejor niñez, la división del Sename en dos servicios, Sí. fue solo un cambio de nombre. Sí. No sé, pues como el gato pardo. Sí, ¿ya? Pero muchos de los funcionarios dicen lo mismo. Sí, Si al sí, final claro. Y ahí el cambio algunos fue de para esos peor. chicos que están ahí, están en la residencia y a 50, 100 metros están asaltando gente, ¿ya? Afuera a la salida de los negocios, a trabajadores. Yo vi un día cómo asaltaban a un señor que venía con su mochila después del trabajo, ¿ya? Afortunadamente, como era un vecino del sector y otros vecinos lo vieron, salieron y lo defendieron, ¿ya? Pero es brutal, ¿ya? Sí, estamos junto a Roberto Correa, Marco Velázquez, Pablo Gaete, María Soledad Lorca, candidata a diputada, la única candidata en la mesa, ¿ya? Es importante aclararlo, ¿cierto? Por el distrito 26. Roberto, está el tema también del Ya que escándalo de la tocaron luz, pues. el- Ya, a ver, ya que dele, a ver, tocaron ¿con el qué tema nos mejor sorprende? niñez, escuchemos, después le voy a dar el nombre, miren. Por primera vez en Chile, la cantidad de niños retirados de sus hogares para ser derivados a servicios de la protección de la infancia es mayor que la cantidad de niños nacidos. El año 2024, según cifras del INE, que son escalofriantes, se registraron cerca de 135.000 nacimientos en Chile, mientras que la cantidad de niños derivados a los servicios de la protección superaron los 156.000. Es difícil dimensionar la magnitud del problema, pero esto significa que durante el año 2024 entraban 429 niños al día. El crecimiento de este fenómeno ha sido alarmantemente explosivo. Hace solo 5 años, el año 2020, la cantidad de niños nacidos duplicaba la cantidad de ingresos. Otro factor preocupante tiene que ver con los motivos de las derivaciones. Del 100% de los niños ingresados a los servicios de protección de la infancia, el 70% fueron retirados de sus hogares por negligencia parental y por violencia intrafamiliar. Esto se ve notoriamente reflejado en las cifras de ingreso a los servicios de protección. El año 2021 se registraban tan solo 30 ingresos al mes de niños menores de un año. Hoy, al 2025, esa cifra se quintuplicó, superando los 150. Niños de un año derivados por mes a los servicios de protección de la infancia. Lo más triste de todo es que probablemente esto quede tan solo en un titular, porque tenemos un sistema político que no tiene ninguna capacidad de hacer frente a una crisis de esta magnitud. Primera vez en Chile... Él es Tomás Acuña, una persona que hace algunos estudios que está muy preocupado de la niñez y las cifras que nos dan son tremendas. Atroz. Entonces, y los diputados que están en ejercicio No van al Parlamento. no, De no, no, partida. no Es que se no vuelve están esto- preocupados del tema. Claro. Se vuelve un buen negocio.
se vuelve una despreocupación. Ahora les ha dado por cambiar los nombres, porque creen que cambiando el nombre a las cosas, esto es todo, vamos a cambiar y cambió todo esto. Pero eso no es así. Y no cambia nada. Es lo No mismo que cambia el nada. financiamiento de la educación, que el mismo Gabriel Boric, cuando era diputado, dijo, no, nosotros tenemos que cambiar toda la fórmula del financiamiento de la educación superior, no vamos a cambiarle el nombre que tenía en esa época, el CAE, no le vamos a poner CIEP. Ahora FES. Y ahora le puso FES, él mismo. Entonces, No, pero afortunadamente ese proyecto no va a pasar. no Mire, está yo claro, creo, pero aquí habría que Oye, pero este tema preguntarse- de la niñez, habría que preguntar, 150 niños Claro. diarios menores de un de año. un año. Hijas de madres irresponsables que están metidas en la droga, que se los quitan a la familia, ¿no es cierto? Entonces, liberamos aquí el sexo libre, las clases de educación sexual fuera, legalicemos la marihuana, no la legalicemos, pero está blandita la marihuana, ¿no es Está todo cierto? claro. Entonces, programas de de los carretes inserción. nacen estos niños, y bueno, Claro, tenemos porque 150 obviamente- niños diarios menores de un año. estos programas se busca reformar, se busca sea, cambiar actitud y todo. No, Sí, claro. no Mira, existen, no yo voy funcionan. a poner un ejemplo. Yo tramito y ejerzo la profesión en materia laboral, ¿ya? Pero me he involucrado en algunas acciones penales, algunas más conocidas, ¿ya? Pues, y un día esperando una audiencia en la causa de Paredes. Los tribunales de garantía fijan audiencia, no sé, para las 8:30 un bloque, a las 10:30 otro. Entonces uno se conecta y yo estaba conectado esperando el lugar de la audiencia y tenía la pantalla abierta, seguía trabajando en mis cosas, estaba escuchando que partiera y de repente una audiencia respecto a una medida de un menor que estaba interno en uno de estos centros. Y aparece un joven en pantalla y el magistrado le hablaba y trataba de conectarse y el tipo no sabía. Y el magistrado pregunta por el micrófono. El tutor. No, el juez. El juez pregunta, pregunta al menos si estaba solo, si había algún funcionario del Servicio Mejor Niñez que le pudiese conectar el audio para poder conversar con él y se asoma una mujer. Esto es la audiencia de la mañana. El tipo desasiado, se notaba que venía saliendo de la cama, un aspecto desastroso, vergonzoso. Pero el tema lo insólito fue ver a la mujer que estaba ese día a cargo de la residencia, cuando se acerca para conectar el audio del joven. El aspecto es una vergüenza. Y lo digo abiertamente porque esto lo conversamos después con los otros abogados que estaban presentes. ¿Cómo es posible? ¿Qué ejemplo le va a dar esa mujer debería ser educadora y estar entregando valores a esos chicos que ingresan por medidas de protección o cautela del Tribunal de Garantía? Aún no habría en el centro cerrado nuevo del Sename, ¿ya? Con esa actitud. ¿Cómo va a motivar y ser ejemplo y va a decirle a los jóvenes que tienen que cambiar sus hábitos, ¿ya? Si ella parecía, para mí ese día parecía otra menor del... Ahora, tan o más terrible es cuando estos mismos jóvenes o estos niños, tiempo atrás, lo que ocurrió aquí en el Saname, mueren estos chicos a manos protegidos por el Estado, Claro. que es otro tema, digamos. Que esta Bueno, semana se cumplieron 18 años 18 años de la tragedia aquí en Puerto Que Montt. había antes. Estaba la Fundación Mi Casa, por ejemplo, que el gobierno de Eduardo Frei les quitó el financiamiento. Dijeron, no, todos estos niños tienen que protegerlos el Estado. Estaba la Fundación Mi Casa, la Fundación Niño y Patria. Carabinero. Yo conozco a don Nelson Muñoz, que él tenía 200 niños a cargo en la Fundación Mi Casa. Y él era el tutor de ese hogar, y él iba a las reuniones de apoderados. Y ahora que fue a la clínica, lo atendió un Ex niño que es claro. médico, Qué ¿te maravilloso. fijas? Él Porque está- tenía una familia de 200 personas, pero esa familia tenía un papá y una mamá que vivían ahí en varias cabañas, hombres, mujeres. El papá los hacía estudiar después de comida para que salgan adelante. Eso lo terminó Eduardo Frei porque dijo, no, aquí son un negocio estas fundaciones. Negocio, le fundaciones, me Le suena. suena al... El No, Estado me tiene que suena- hacerse cargo. Me suena a 2011, Michelle Bachelet. Claro. Esto es un negocio, la educación, tenemos que todo... Sí. Mire cómo está la calidad de la educación hoy día. ¿Te suena? ¿No?
¿Les suena? Oye, aprovechemos de terrible. despedir a María Soledad Sí, po. para que ella se Un dirija ahí a todo su gusto, un electorado. gusto, sí. Ahí le dejamos una tarea con la cuando sea diputada, preocúpese de esto. 150 niños menor de un año Diarios. diarios. que entran. Conozco muy bien el caso porque conocí a la gente de las aldeas SOS, que los voy a comentar rápidamente. Dele no. Y sabes tú que esas casas en Ancud, maravillosas. Una confección de la casa espectacular, la edificación, todo. Y se fueron, cada día los ahorcaban, y el Estado era el que no los dejaba trabajar ahí. Tenían una mamá para 8 niños en unas casas preciosas con todo. Pero el Estado lo presionó de tal manera hasta que eso tuvo que cerrar. Obviamente que yo me voy a preocupar y voy a tratar de hacerlo. Para eso necesitamos, obviamente, el apoyo de todas las comunas para que María Soledad Lorca, K76, pueda salir como una diputada para respaldar lo que yo tanto cuido y guardo como un tesoro tremendo, que es el programa de mi candidato Johannes Kaiser. María Soledad, muchas Perdón, gracias antes que te diga, por Mati, acompañarnos. porque nos la presentamos al inicio. Tú eres de Sí. Ancud, Sí, yo eres soy... chilota. Mira, Profesor. yo soy de origen, y voy a decirlo, porque eso también es bueno que lo sepan, yo soy santiaguina, pero yo llevo 27 años en la isla. Entonces tú entenderás que yo tengo algo a favor de los otros candidatos que sí nacieron en la isla. Yo elegí estar ahí y Claro. crecer ahí y desarrollarme ahí. No fue porque caí, simplemente porque yo lo decidí. Y eso es algo que yo tengo a favor. ¿Ya? No, y es una Claro. comuna preciosa. Sí, Sí. sí, sí. Además Es que maravillosa. Chilote vota a Chilote. María Soledad, mucho éxito. Vamos a ir a la pausa, primera pausa, y Un luego millón de gracias. vamos a incorporar a un panelista aquí también a esta mesa de... Recuperemos Chile. Eso, Programa lo quería ver, sí. 189. Eso. Eso.
Estamos de regreso en esta segunda parte de Recuperemos Chile. Siempre me da por Refundemos Chile. No sé por qué tengo el Refundemos Chile, pero Recuperemos No me Chile. decir que usted era de los que quería refundar No, Carabineros, no, ¿no? a mí no me metan en el baile porque ya, cierto, Marcelo ya me dijo que quería que fuera, ¿cómo era? Libertario y estaba más cerca cada vez más. Es un partido en que se recupera Chile y sus tradiciones. Ok, ok. Estaremos de acuerdo en que eso es bueno. Perdón, y No, se no, no, respeta la hay libertad individual de cada Además individuo. que hay cosas de Y la sentido propiedad común que no privada. tienen color político, ¿o no? Exactamente. Eso sí. De todas maneras, se ríen acá. Se ríen en la Y mesa. saludamos a Marcelo Alonso, quien se incorpora también a nuestro panel. ¿Qué tal, Marcelo? Gracias, Robert. Sí, llegué un poco tarde, así que me incorporo a este segundo tiempo de Recuperemos Chile. Estamos ya en el 189, capítulo 189, en nuestra nueva casa radial. Así que contento. Perdona, pero 189, tremendo, ¿ah? Semanas. Vamos para es los harto 3 tiempo. años. Tremendo, tremendo. Aquí celebraremos los 200. Marzo. Oye, y partimos por una iniciativa que yo me gustaría comentarla A ver, porque pero como estamos cambiándonos de casa, partió por una iniciativa de aquí del señor Marcelo Alonso, que está aquí al lado, que dijo, primero partimos repintando, así como El centro. recuperando, ¿cierto?, el centro de Puerto Montt, Después del Después- estallido. Borrando los grafitis. borrando los grafitis, y se le ponía un pequeño acápite al final, La firma. Recuperemos Chile. Chiquitito. Se pintaba gris y También se eso. ponía Recuperemos Chile. Después fuimos a Puerto Vara, en alguna Sí. oportunidad también. Y en algún minuto dijimos, cuando partió el mamarracho. proceso constitucional, el primero, el acuerdo por El la de la paz Lisa que Loncón. nunca llegó, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Hagamos algo por Chile. Exactamente. Bueno, pero tenemos que influir en la gente. ¿Y cómo se influye con la gente? Bueno, conversando en la radio y que la gente vaya escuchando, se vaya formando, vaya entendiendo que la política, porque lamentablemente en nuestro país se perdieron los valores patrios porque se sacó en parte, ¿cierto?, la educación cívica de los colegios, que era un buen complemento a la casa. Como la mamá salió de la casa, se fue a trabajar, la escuela de alguna manera compensaba con la educación cívica, bueno, y se perdió eso además. Entonces los cabros y la gente durante varios años perdió la noción de qué es lo que era la patria, de qué es lo que eran los valores, de qué es lo que era el respeto, los derechos, etcétera, etcétera. Oye, Entonces, pero hoy día existe, se llama educación ciudadana. Ya alumnos de tercero y cuarto medio tienen esta asignatura donde se analiza un poco Volvió. la Constitución y todo. Sí, pero volvió. volvió, porque pero con hubo matices. una época, No, te donde no diría había unos nada, 20 no había años, nada. que se perdió todo. Sí, digamos. sí, eso es verdad, Y- eso es verdad. Y de alguna manera dijimos, bueno, hagamos un programa radial y partimos. Recuperemos Chile, recuperemos Y Chile. aquí estamos. Y aquí estamos. Y aquí estamos. Y aquí estamos. Me sumo, Bueno, ¿verdad? pero si ya te subiste al No, carro, sí, sí, está bien, oye. está bien. No, muy bien, bienvenido, Robert. Sí, sí. Con respecto a las cuentas de la luz, escuchemos al ministro. Ya, pues, a ver, bien cerquita, Roberto. Renselec le informó al Más Ministerio de cerca. Energía hace un año que habían sobrecostos en lo que se le estaba llegando a la ciudadanía. La ley exige que cuando una empresa comunica esto, se haga una auditoría respecto de las cifras que da la empresa. El Ministerio de Energía le comunicó al coordinador eléctrico, que es el que está mandatado a hacer esa auditoría, que era necesario iniciar esa auditoría lo antes posible. El coordinador eléctrico licitó esta auditoría, sin embargo, no hubo interesados en llevarla adelante. Por lo tanto, hasta la fecha no se ha podido hacer esa auditoría. ¿Cuál es su impresión, Pancho? ¿Opiniones? ¿Escuché mal o dijo que esto se sabía hace un año? Transelex en septiembre del 2024, lo dijimos en el programa anterior, que uno puede cometer un error y uno puede ser sinvergüenza, porque lo sabían y lo ocultaron para que esto explote después de la elección. Perdón, y la empresa pidió, por ley del lobby, si no me equivoco, Sí. una audiencia para explicar que había un error. Para Y, informar. y la vocera de gobierno, hace 2 días atrás, si no me equivoco, o 3 o 4, no sé, Fue el
El lunes de el lunes esta semana. de la semana que está terminando. Que está terminando, señaló que la empresa tenía que devolver todos los recursos, en circunstancias que fue el gobierno el que ocultó otro error o horror más que comete este gobierno, que no tiene ya... O sea, Ya queda poco, ya sí, queda le poco. queda poco. Realmente. ¿Cuántos días, Roberto? Tú que siempre nos traes esa cifra. 138 días. ¿Qué? 138 días. Menos mal que cada día queda un día menos de este gobierno. Un desastre. No, Oye, y- pero son muy caraduras ocultar la información Pero- para que esta papita le rebote al próximo gobierno, sea de José Antonio Caz, sea de Johannes Kaiser, el que sea. El próximo gobierno tenía esta papita caliente y las autoridades lo ocultaron. Pero te cae alguna duda en que era así. O sea, ¿te extraña? Si no hubieran pillado a la diputada esta... Pérez. Catalina Pérez. Catalina Pérez. ¿Tú crees que se habría sabido lo de las fundaciones? Se habría sabido nunca. Marco, Habrían O sea, culpado mira, a Piñera. Po. O sea, y esa fue la primera versión que dieron cuando esto se hace público. El Así mismo es. ministro Pardo dice, esto viene desde el gobierno, la vocera gobierno Vallejo dice, esto viene del gobierno anterior. ¿Ya? Claro, porque se cuelgan Mm. de que La congelación de las las tarifas tarifas. se congelan en el gobierno de Piñera. Sí, Entonces, claro. claro que... pero el cálculo se hizo el 2017 Claro, con Bachelet. Claro, exactamente. Perdón, Marquito. Sí, no, quería mencionar eso respecto a este tema, que no es extraño lo que hicieron, que es todo es culpa del gobierno anterior y no asumen ninguna responsabilidad de los actos propios. Sí, y la región no va a ser tan favorecida con la pseudo devolución, ¿ah? Va a tener un porcentaje muy, muy menor. Una Es que- región es que- muy generadora de energía eléctrica, entre paréntesis, y que Ah. aporta muchísimo para el sistema central. Dice que una cuenta de la luz en Santiago tendría un descuento de 350 pesos más o menos. Claro. Es que Aquí es de un Una vez. 0,9%. no se No, trata, cada mes. no ¿Pero se por trata cuánto de... tiempo, perdón? Hasta recuperar los 212.000 millones de... Sí, pero son Dólares. pocos meses. Son pocos meses. Ah, ya. Sí, porque lo que está en discusión era si se aplicaba en una sola cuota. Claro. Ya, pero parece que no es viable. Ah, pero el efecto como gasto de la familia por este error en los cálculos de la luz, de la cuenta de luz, es mucho mayor que devolver la plata por la cuenta de la luz. Ya Bueno, y el lo IPC. vimos. Justamente UEF. porque la cuenta de luz está como base para los cálculos de IPC. El IPC te afecta la unidad Unidad de tributaria fomento, claro. mensual, te afecta Los la créditos hipotecarios. la UEF, así es. te afecta el kilo de pan, te afecta todos los... Entonces, Los el créditos daño hipotecarios, a la el familia, arriendo. el Tal daño a vez se ha los tomado chilenos muy es livianito. enorme. No van a salir no van a faltar los candidatos a presidente ahora en campaña que quieran eliminar los UEF, unos que están en el centro. Sí, no se lo dijeron algunos no hace mucho, ¿no? Que querían hacer UEF, eliminarla de ciertas operaciones, y ya me imagino que eran un servicio para manejar el... Ya, Ya. están resucitando a Frafra. Pero, Hace años atrás, Frafra lo hacía en un minuto, creo. 5 Eliminaba la minutos. UEF en 5 5 minutos. minutos. 5 minutos. Oye, y el tema, se los planteo, ¿ah? El tema de Sokimich, todos absueltos. No hay culpable en este caso. ¿Alguna mención? No, ¿En no, particular no, ninguna? perdón. No es que no hayan culpables, fueron absueltos. Sí, absuelto. Pero ya. legalmente no sé si existe Not una guilty, diferencia. not guilty. Ahí Not Distinto, nuestro sí, distinto. contertulio Nuestro contertulio abogado. A ver, Sí, don nos Marco, puede por dar, favor. porque Not pa- guilty es distinto que inocente. hay A ver, una... yo en lo personal, cuando escuché la noticia durante al comienzo de la semana, la verdad es que a mí me alegró por Pablo Longueira. Yo lo conozco, yo ingresé a participar en la UDI después de largas conversaciones con él en distintos momentos y en distintas épocas. Y cuando, bueno, él conocía lo que yo estaba haciendo aquí como abogado independiente, que éramos en esa época con Marisol, representando a pobladores de Villa Los Poetas, Vicuña Maquena, Juan Pablo II, Ampliación Padre Hurtado, Villa La de Alerce, etcétera, etcétera, y de Osorno, de Chiloé, por casas mal construidas por el Servio. Me acuerdo que provocamos antes de participar en política, habían provocado un revuelo enorme aquí en la zona con las demandas por las casas mal construidas. Y entre esos otros temas llamaron la atención, y alguna vez Pablo Longueira me lo planteó que ingresa a la UDI. Yo le decía, ¿qué iba a hacer yo en la UDI si yo voté por el no en el plebiscito 88? Entonces él me decía que
si ellos quisieran, en esa época la UDI quisiera que se fueran solo pinochetistas, no iba a crecer nunca y iba a estar condenada a ser un partido de nicho. ¿Ya? Eso fue, recuerdo, uno de los debates que tuvimos. Pero después, conversando más de la época de los 80, yo le contaba que había trabajado en la población Los Nogales, en la población Santiago, en la Bernardo Higgins, y en el 14 de Cuña Maquena, en el Castillo en La Pintana, y él conocía a todos los sectores. Y no solamente conocía a los sectores, conocía a los dirigentes. Teníamos amigos comunes. La UDI popular. Claro, ese era el proyecto original de Pablo. O sea, y de Jaime Guzmán, perdón. Guzmán, acuérdate de Simón Llévenes. Sí, claro. Y fue impresionante ver cómo desde en los 80 estuvimos en los mismos barrios de distintas ópticas trabajando. En mi caso yo no participaba en ningún partido político, lo hacía al alero de mis amigos, lo que sentía que mi comunidad de los jesuitas, digamos. Marco, disculpa, 10 años demoró, 11 años Sí, claro. demoró la fiscalía. Sí, ¿Eso es normal? Que no merece una... A ver, mire, yo creo que hay harta cosa para despejar, porque he visto algunos artículos publicados en la semana donde hacen un resumen y donde colocan a Pablo Longueira en el mismo lugar de Peñailillo y de otros... Marco Antonio Minami. De Minami o de Conté, no Contese, de la misma Bachelet. Pero recordemos que cuando este caso se destapa, hay algunos personajes que estaban evidentemente involucrados en delito, como el caso del senador de los Lagos Moreira, donde él... ¿El raspado de la olla? Sí, No, claro. sí, Sí, claro. Pero él se autoacusa, Denunció. ¿no? Se autodenunció, ¿no? Sí, bueno, es que Moreira es pragmático, es frío, Sí, como un sí, pescado. Y así llegó a acuerdo con la Fiscalía Eso. para una suspensión condicional de Cuidado procedimiento. con los pescados porque ¿Ya? son sintientes, juegan fútbol, así que Bueno, por favor, mejor que ya. la selección en todo caso. Oye, pero Bueno, ¿y por qué lo menciono? Porque hay gente, o sea, recordemos Pero- que en esa época... Pero un poquito, Pablo. Te quería consultar lo mismo. Tú dijiste que había gente que comparaba a la Bachelet, en este caso, con Pablo Longueira o con el ex ministro del Interior, Peñalillo. Peñalillo. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia está en que Bachelet, estas causas, Fiscalía las podía investigar en esa época solo si existía querella de servicio de impuesto interno. ¿Qué hizo la Fiscalía? O sea, ¿qué hizo Bachelet? Cambió al director de impuestos internos y no se querellaron en contra de las causas donde habían involucrado gente de su gobierno. Y eso salvó a Peñalillo. Porque la Fiscalía no lo pudo investigar porque no había querella. ¿Y a Longueira? Y a Longueira era un personaje que había que destruir y el servicio se querelló, Mira. se querelló el servicio, se querellaron particulares, el Consejo de Defensa del Estado, todos, ¿no? Porque tenían un objetivo político y a los otros no. ¿Minami en la misma situación? Sí, claro, bueno, Minami es un outsider de la izquierda, Yo creo que el entonces... fallo lo dieron ahora para dejar caer a Vuelve Minami, cada 4 años, digamos. Sí, claro. para que no le quite botito de la jara. Entonces, Es probable. pero recordemos que una arista enorme de investigación no fue seguida por la Fiscalía. Toda la izquierda. Po. Toda la izquierda de la nueva mayoría. Sí, digamos. claro, y ahí se ha relevado el papel del fiscal, ex fiscal Gajardo, Sí, que claro. fue sacado de la causa, pero Gajardo estaba investigando solo a la derecha. Sí, Gajardo tiene un compromiso político de la izquierda Les innegable. doy un dato, Oye, pero les doy un son- dato, son- 2.000 millones de pesos se gastaron El juicio en estos tiene que 10, pagar el 11 fisco años. ahora. 2.000 millones de pesos. ¿Y cómo se Vergüenza, desglosa? po, ¿ya? ¿Cómo se desglosa? ¿Ya? Se los voy a contar. Gasto en remuneraciones, viáticos, camionetas con chofer, arriendo de oficinas, ¿ya? Los ingresos, por ejemplo, al fiscal dedicado, aquí habían fiscales dedicados. Paola Castiglioni, 6,9 millones. Y los costos en viáticos, 59 millones. 2.000 millones de pesos costó el caso de Sokimich. Por eso ahora le están dando muy duro a la fiscalía. La Fiscalía va a apelar a la Corte de Apelaciones, pero los argumentos que da la magistrada María Teresa Barrientos a mí me parecen bastante. Yo no soy abogado, estoy leyendo el diario como cualquier chileno, Marco. Dice, las principales razones detalladas por la magistrada para que la mayoría de los jueces respaldaran apuntan a los principios como la incongruencia y la vulneración del derecho al ser juzgado dentro de un plazo razonable. O sea, como ellos se demoraron, las boletas ya no son ideológicamente falsas.
está aludiendo a la cantidad de años que presentaron la indagatoria, que se extendieron por más de 11 años. Como en consecuencia de esta extensión del proceso, una merma evidente en la calidad de las probancias, ya que el transcurso de los días, meses, semanas y años afectan la capacidad de memoria de las personas. Bueno, Longueira perdió la memoria cuando era candidato. Bueno, y perdió la memoria también en los valores y principios de Jaime Guzmán. ¿Eh? No, pero, La presencia- pero no vengamos a pelear entre nosotros porque Ya, como digo, cuestionando así la presencia yo de tengo testigos. afecto y respeto por Pablo. Pero si yo también, en lo personal. Bueno, y la ley Pero de en lo pesca. político, diverjo completamente. Sí, no, pero de su está pensamiento. tan moralista como Jackson, po, No, ¿ya? es que- Porque ¿por qué hiciste un juicio moral de él? Y dice que perdió los valores Jaime Guzmán, ¿no? Pero por supuesto que sí. Po. ¿No? Pero si se puso a negociar y a pactar con la izquierda en todo prácticamente. Pero O sea, ¿en estaba todo? dispuesto a pactar pero, en todo. pero ¿en qué cosa fundamental recuperemos pactó? Chile. No, está bien, está bien. ¿Ah? yo ¿En escucho. qué pactó con la Conmigo. izquierda? No voy a Longueira? recordar lo que pactó con Ricardo Lagos, pero ahí se deberían haber ido presos todos. Incluso Había sobresueldo, recordémoslo a los auditores. y debería haber El sido deca- destituido el presidente de la República. Ricardo Con los Lagos y los costos sobreprecios, los con los sobresueldos. costos que hubiera tenido eso. No tenía voto en la oposición para destituir a un presidente como pero Lagos. Pablo Longueira lo salvó al gobierno de Ricardo Lagos. No, pero con ese Se criterio. regularizaron los con ese sobresueldos. criterio, Jaime Guzmán fue un traidor por pactar con Gabriel Valdés para con presidente Gabriel. del Senado. Sí, claro. No. Cuestionando así No la están así. presencia, voy a seguir leyendo el fallo, cuestionando así la presencia de testigos peritos para referirse a hechos que han pasado hace 10, 15 o 17 años. O sea, como pasó tanto tiempo, ya no sigamos investigando. Yo estoy de acuerdo con Johannes Kaiser. Aquí una de las cosas que hay que hacer es rápidamente y de manera urgente una modificación de la Fiscalía y del Poder Judicial. Claramente tenemos un tema gravísimo. Yo Ahí- quería ahí- mencionar ahí- respecto a la absolución de Longueira, que fue absuelto a diferencia de Ominami. Peña y Lillo y Ominami. estoy Ominami. pensando en Jadwe. Ah, ya. Jadwe y otros políticos de izquierda, que Fiscalía no ha podido seguir las investigaciones en su contra porque se pierden los audios Sí. y se pierden pierden las pruebas. se pierden las pruebas. Todos los Sí, antecedentes. claro, aquí no sí. se perdió nada. ¿Ya? Está Al tipo- todo bien custodiado. al tipo lo destruyeron. A 11 propósito años. de juicio, esta semana está pasando colado, pero ustedes se enteraron de que la investigación respecto a la fallida casa del expresidente Allende está siendo terminada por la Fiscalía porque ya no hay más antecedentes y está terminando sin culpables. Otro caso que está pasando Otro colado. caso que huele a azufre. Algo Por eso, pasa, costo político. algo pasa en la Fiscalía. Insisto en que el tema de una modificación legal importante a la Fiscalía y a los tribunales y a los jueces y que exista una especie de Contraloría del Poder Judicial. Todo ese tipo Lo de dijo cosas, Kaiser. todo ese tipo de hoy día cosas son las en- que en se Los necesitan Ángeles. en nuestro país. Lo Si dijo nuestro el país candidato Kaiser no en Los Ángeles. hace una reforma profunda del sistema judicial, no hay justicia, que es Pero- un elemento clave en cualquier república. Preguntémosle a Marco Velázquez eso, porque todo el mundo critica lo de la puerta giratoria y todo lo demás. Pero resulta que si la Fiscalía no lleva las pruebas suficientes, ¿qué puede hacer un juez? Porque todos cargamos la mano contra el juez. No, es que Pero es, ¿y qué? es ¿Y un la todo, es el Fiscalía se la sistema, lleva es el pelando? sistema. Yo lo que hablo y lo que le escuchaba a Johannes y en la cual adscribo completamente es al sistema. El sistema garantista nos tiene en el estado en que estamos. O sea, Marco. mire, yo comparto con que la Fiscalía tiene que tener algún tipo de control. ¿Ya? ¿No lo tiene ahora? ¿O el que tiene es muy débil? ¿No? O sea, son controles Pero- internos y donde están sujetos, por lo que uno ve desde afuera. Insisto, yo tramito en materia laboral fundamentalmente, pero tampoco soy ciego y en algunas causas criminales que conozco. Es insólito el que Fiscalía, en el caso Fundación en los Lagos, por ejemplo, ¿ya? Hoy día, ¿quién está pagando? ¿Quién es la máxima autoridad de la gobernación de los lagos que está asumiendo un costo? Es una profesional que lleva 30 años en el servicio, po, y que fue engañada por un funcionario que fue
que está imputado por cohecho, que le entregó documentación falsa y ella hizo la presentación al GORE, y Gloria González está pagando los platos rotos. Y yo lo digo, jamás fui amigo de ella. Es más, tuvimos más de una discrepancia pública en materia política. Pero hoy día están cortando el hilo por lo más delgado. Y me da una gran frustración y pena por eso. Que en el caso de... que en su caso particular y que nadie haga nada, y la misma fiscalía y en esa causa el querellante particular no haya tenido ninguna participación activa para efectivamente esclarecer los hechos. Ahí voy a decir yo dije que podía decir algunas cuestiones indiscretas, voy a ser indiscreto. Cuando se destapa ese caso, todos recordamos que se conocieron conversaciones entre el gobernador Vallespín con un fiscal que le dio instrucciones y le sugirió cómo abordar en la investigación. Claro, y apareció con un camión lleno de cajas que la fiscalía se la rechazó, pues era absurdo que ya lleno cajones con documentos. Que nadie se le había pedido. Sí, claro, pero en esa época también, o previo a esto, también el gobernador, su administradora, su asesor jurídico, un abogado de la asesoría jurídica, tenían contactos permanentes con la Contralora Regional, pues. Y la Contralora Regional les indicaba qué hacer, cómo hacer para poder tener tomas de razón en los convenios. Y eso está ofrecido como prueba por el mismo fiscal y no ha trascendido. Es un escándalo. Oye, ¿te puedo agregar algo? Mira, esto en materia a lo mejor de recursos, ¿cierto? Que van hacia ciertos sectores que postulan, porque básicamente el GORE, o sea, a eso se dedica. Pero imagínate el abuso y la impunidad que hoy día existe en el tema del narcotráfico, en las poblaciones. O sea, la gente vive con miedo, lo comentábamos off the record antes de partir este programa, pero la gente vive con temor de llegar a su casa. Porque si llega después de las 7, bueno, ahora en el verano no tanto, pero en invierno llega después de las 6 de la tarde y ya es peligroso entrar al barrio, es peligroso porque los narcos se tienen tomado la cuadra. Entonces, y nadie hace nada. Porque las policías, por un lado, no pueden hacer nada porque están atadas de mano, porque nadie los respalda, ¿cierto? Pero a nivel judicial, a los narcotraficantes siguen operando desde las cárceles. O sea, a ese nivel estamos. Entonces, claramente se necesita una modificación, una reforma profunda del sistema judicial entero. Fiscalía, jueces, Contraloría, o sea, una Contraloría especial de los jueces y de los fiscales, policías bien operadas y que el Estado los defienda. O sea, ¿cómo es posible? Hace unos días había una noticia donde no recuerdo exactamente quién comentaba que los delincuentes eran los policías que habían ido a defendernos en el estallido terrorista delictual de octubre y noviembre del 2019 y que eventualmente los que habían delinquido más eran la policía. En circunstancias que ellos nos estaban defendiendo ciertos sectores para no perder el control. Pero los custodios de la seguridad pública, los que el Estado les mandató custodiar ciertos lugares, ciertos sectores, las calles, la circulación libre de todos nosotros, y ellos hoy día son los delincuentes. O sea, al nivel de esquizofrenia que estamos llegando como país. Entonces, si no modificamos y no reformamos profundamente el sistema judicial, vamos a seguir en lo mismo, en el mismo, gobierne quien gobierne. Tú hablaste de los barrios, las poblaciones, y no se puede asegurar la ciudad. El metro en Ahumada, una de las principales arterias de Santiago, estaciones de metro de Santiago, a las 8 cierra la reja y después a las 8 de la noche el centro de Santiago está muerto. Está tomado por el narcotráfico. Absolutamente. Un amigo trabajaban en consorcio y se cambiaron la oficina de consorcio a Providencia. Les dijo, oye, estas oficinas no son tan cómodas como las del centro, pero no como aquí. Estamos felices porque en el centro teníamos que esperarnos una a otra para ir en grupo al metro y aquí podemos salir
cada una a la hora que quiere salir. Con tertulio, llegamos al final del capítulo 189, como dice Roberto Correa, Pablo Gaete, Marcelo Alonso, Marco Velázquez, Roberto Correa. Muchas gracias por estar en esta oportunidad. Nos vemos el Lo próximo mejor, sábado. sí, lo mejor es que me tienen invitado a un gran asado para el capítulo 200, así que lo espero con ansiedad. Marco también estás convidado, así que Nico también estás convidado, así que De todas maneras. vamos a empezar a contar, así igual que vamos a hacer unas rayitas. y vamos a Igual que contar los el días capítulo que quedan para el gobierno que tenemos, También así, vamos a hacer así, otro así asado. estamos. Pero eso lo hace Pablo. Y también vamos a hacer un asado. Ya, no me metan a mí en esos líos. Muchas gracias por estar con nosotros y sigan en El Conquistador. Gracias, Chao, buenas. chao. buenas.